Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy vamos a hablar de un género musical que ha tenido trascendencia en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, señalado por las extrañas creencias de sus cantantes, así como ciertos rumores le han dado una imagen oscura, violenta y rebelde. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Es nada más y nada menos que del rock, un género musical en donde la euforia, las emociones y la libertad de expresar los sentimientos del corazón cobran vida. Por ello, en el programa de hoy abarcaremos un aspecto diferente a los rumores que han, circulado por mucho tiempo sobre el rock. Junto a nuestro invitado Alberto Manzano descubriremos a través de las páginas de su libro titulado Aleluya cómo la religión ha influido en la música de grandes figuras de este género, inspirando a famosos músicos como George Harrison, Bob Dylan, Leonard Cohen, Cat Stevens, quienes han profesado el hinduismo, cristianismo, budismo e islam respectivamente. Seremos testigos de las creencias religiosas de los grandes de la música del rock y la forma en la que la religión los ha inspirado a crear exitosas canciones. En las noticias del misterio con Javier tendremos la impresionante teoría de que al parecer los extraterrestres se encuentran atrapados en océanos subterráneos donde solo pueden salir a través de las naves espaciales que miles de personas hemos visto surcar los cielos. La verdad es que parece una locura, pero lo vamos a descubrir en unos minutos. También hablaremos de los extraños y perturbadores avistamientos que se están dando en el gran país como es Brasil. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, pues al parecer unas cámaras de vigilancia han captado lo que parece ser una especie de humanoide. Digo parece ser porque la calidad de las imágenes no es quizás la más idónea, ¿no? Pero bueno, no obstante, no deja de ser un verdadero enigma, un verdadero misterio. ¿Qué es lo que pintaba ahí ese ser vivo? Vamos a ver y vamos a tratar también a ver si quizás pueda ser una fake news. Vamos también a hablar de otras dos noticias relacionadas con el espacio y una de ellas habla sobre el Ingenuity, que se trata de un helicóptero dron cuya misión le ayudará al ser humano a descubrir los secretos más controversiales del planeta rojo. Y la otra noticia es acerca de la impresionante teoría expuesta por un físico británico que afirma que el tiempo transcurre en dos direcciones. Esta teoría desafía la premisa sobre el Big Bang y le da un nuevo rumbo al fin de los tiempos, o quizás más bien al fin de nuestro universo. ¿Cómo su teoría lo explica? Eso vamos a verlo a través de la noticia del misterio con Javier, que va a ser quien nos lo va a contar. Y por último vamos a descubrir junto a nuestra criminóloga favorita Verónica Cano un crimen que conmovió a toda una nación como es Polonia. Un joven asesino apodado el Aníbal Lecter polaco le arrancó la piel a Katarzyna Zawada y la tiró sin ningún remordimiento en el río Vístula. De él solo se conoció su nombre de pila, Vladimir. Sin embargo, su rostro hasta el día de hoy sigue siendo un completo misterio.
ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, que aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. La espiritualidad y las grandes religiones de la humanidad han influido en numerosos músicos a lo largo de la historia del rock. Hablamos de religiones como el hinduismo, el cristianismo, el islam o el budismo zen. Nuestro invitado Alberto Manzano ha reunido una serie de grandes músicos cuyas vidas se vieron influenciadas por estas 4 religiones. Su libro se llama Aleluya y es de la editorial Libros Cúpula. Hola Alberto y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Pues bienvenido seas tú también, muchas gracias por contar conmigo para hablar un poco de este nuevo libro que se me ocurrió ya hace un tiempo, que me rondaba por la cabeza y mira, finalmente Planeta se interesó por él. Se tenía que haber publicado el año pasado, pero con el tema de la pandemia pues... todo el año pasado las novedades editoriales quedaron bloqueadas y se han ido publicando este año. Y este es uno de ellos. Y Alberto, ¿y por qué? Bueno, te has comentado que te rondaba la cabeza escribir sobre este libro, ¿no? Sobre este compendio, ¿no? Que se hace con la música rock y su relación con las religiones y el misticismo. ¿Por qué te surgió esa idea? ¿Por qué te rondaba la cabeza la idea de escribir un libro sobre este tema? Mira, yo desde hace 40 años aproximadamente, más que menos, estoy trabajando en lo que yo he llegado a calificar como una especie de cruzada en defensa de lo que yo considero que es la gran poesía en el rock. En estos 40 años aproximadamente pues he traducido las letras de las canciones de más de 100 autores. Y me he dado cuenta de que los grandes poetas del rock, los que yo considero que son grandes poetas del rock, lo son precisamente porque han trabajado en un camino personal espiritual del que evidentemente se nutre su obra. Estos grandes poetas que en este caso concreto del libro Aleluya representan estos 4 poetas las 4 grandes religiones de la humanidad y la influencia evidentemente que ha tenido en estos 4 que son Harrison, Dylan, Cohen y Cat Stevens. Los he elegido precisamente porque considero que la excelencia poética de estos autores me permitía profundizar en algunos aspectos de las religiones que les han influido y evidentemente los aspectos concretos que han influido en la obra de cada uno de ellos. Esta es un poco la premisa para haber fundamentado las bases de este libro. Además, porque yo desde hace muchos años también practico una vía espiritual y normalmente he encontrado en las preguntas que todos los seres humanos nos podemos hacer sobre el significado de la vida, sobre qué es realmente un ser humano, qué hay más allá de la muerte, etcétera, etcétera, creía encontrar en la obra de estos músicos algunas de las respuestas que yo buscaba en mi camino. Los autores que mencionas, Alberto, en tu libro son todos o casi todos músicos y poetas. ¿Es habitual tener estas dos profesiones siendo un artista musical?
Bueno, a ver, yo diría que lo que yo considero que es poesía en el ámbito del rock es algo excepcional. O sea, no es lo normal que haya grandes poetas dentro del rock, pero evidentemente que los hay. Y como decía al principio de la conversación, yo he traducido a más de 100 autores que yo considero poetas. Claro que son una excepción, contando los miles y cientos de miles de músicos que hay en este ámbito. Pero bueno, esa ha sido mi cruzada. Son excepcionales, evidentemente, pero no dejan de estar ahí inmersos en esas dos orillas de la poesía y de la música que navegan. Alberto, ¿a qué le llamaban la era Acuario? La era Acuario. Bueno, es cierto que a mediados de los años 60 se gesta el nacimiento de la era Acuario, que según los astrólogos y teósofos, estas conjunciones astrales tienen una influencia en el comportamiento del ser humano, influyen de una manera notable. Cuando se da la era Acuario a mediados de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, surge una serie de movimientos sociales como la contracultura, el movimiento hippie, la psicodelia, las drogas, a la vez que muchos de los músicos que pertenecen a esta época, que se dan en estos años mediados de los 60, sienten un interés por conocer otras doctrinas milenarias que vienen de Oriente, probablemente un poco decepcionados por lo que ha significado la Iglesia católica y el cristianismo en sus vidas, y miran hacia Oriente. Es el caso de Bob Dylan, que ya en sus primeros discos tiene sus canciones una raidambre profundamente hebraica, judía. El caso de Cohen también, que es un poco el mismo caso, puesto que ambos autores proceden de familias hebreas que han emigrado a Estados Unidos a principios del siglo pasado, huyendo de los pogromos, que es la persecución a los judíos que se daba en los países del este de Europa, sobre todo. Harrison, que mira hacia Oriente y encuentra el hinduismo y el movimiento Hare Krishna, y Cat Stevens, que después de un episodio terrible de tuberculosis en el que los médicos le dan apenas unos meses de vida, estamos hablando de finales de los años 60, también se interesa por el budismo, preguntándose cuál es la verdad del más allá que hay después de la muerte. Entonces hay una conjunción aquí, una especie de movimiento colectivo que evidentemente va a influir decisivamente en la conciencia del sector, sobre todo en Estados Unidos, que se mueve en esas direcciones de nuevos conocimientos y nuevas experiencias, nuevos valores humanos y sociales. Eso creo que es definitivo a la hora de comprender por qué estos autores miran hacia Oriente, coincidiendo con la gestación de la era Acuario. Y es en estos movimientos, ¿no?, de los años 60 donde nace el movimiento hippie. Sí, claro, a mediados de los años 60 nace el movimiento hippie. Venía un poco precedido por
lo que se llamó la generación beat, los poetas beat como Allen Ginsberg y Jack Kerouac y Lawrence Ferlinghetti. Sí, pero el movimiento hippie surge a mediados de los años 60, sobre todo en California, en San Francisco. Muy bien, Alberto. Bueno, uno de los libros del cual muchos músicos hablan es del libro ocular chino Lai Ching. ¿Por qué era tan importante para ellos? ¿En qué contenían sus páginas? El I Ching. Uh-huh. Hombre, el I Ching es lo que aquí se denominó en la traducción de la edición española el libro de los cambios o el libro de las mutaciones, creo que se tituló también. Era una especie de piedra angular para muchas de las grandes mentes artísticas en ese momento, ¿no? Y hizo que todo este movimiento sintiera como que volviera a haber una especie de conjunción en el mundo, un trabajo común que llevar a cabo. En este sentido fue muy importante, pero no fue el único libro. Sí es destacable, pero junto con otros como el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, el Tao Te Ching. Hay grandes escritores en esa época como Alan Watts, que se interesa mucho por el budismo zen también, o el mismo Carlos Castaneda o Krishnamurti. Todo este compendio de libros influyó notoriamente en las mentes de esta nueva generación que se dio cita en la gestación de la era Acuario. Alberto, una duda que yo tengo es cómo una misma actividad musical pasó de ser considerada satánica a convertirse en un canal, ¿no?, de comunicación con lo sagrado, como una herramienta de evangelización. Bueno, sí, el rock siempre, en sus orígenes, en sus principios, es verdad que ha sido calificada como música del diablo, ¿no? Ahí estaban sus satánicas majestades, por ejemplo, los Rolling Stones. Y yo creo que es bastante desafortunada esa calificación, pero de alguna manera sigue prevaleciendo. O sea, la gente todavía es como si tuviera un poco enganchada todavía esa etiqueta en su frente de que el rock o el pop o como quiera llamarse no es más que sexo, drogas y rock and roll. Todo eso ha quedado muy atrás. Los tiempos, la evolución de la música y de los artistas nos han demostrado que eso ya es historia. Estamos viviendo otro ciclo, otra etapa, y me parece que es una gran malversación todavía seguir etiquetando al rock como música del diablo o la etiqueta de sexo, drogas y rock and roll. Hombre, hoy en día hablamos en el siglo XXI y yo creo que muchos años más, incluso me atrevo a decir del siglo XX, el rock ha tomado, ¿no?, ciertas ramificaciones, ¿no? Está todavía aquella parte, como dices, de la parte satánica, donde, hay allí gente que utiliza esta música con esos fines, y luego está la parte bonita, la que nos encanta la gran mayoría del rock, ¿no?, que es la parte pues más melódica, más poética, más llamativa quizás, ¿no?, para el común de los mortales. Pues qué te voy a decir, te doy toda la razón. No sé, hay tanta variedad dentro del rock o el pop, como se quiera llamar, que afortunadamente hay para todos los gustos, ¿no?, para saciar la sed musical y artística de muchos músicos y sus oyentes. Es un gran arcoíris el rock. No lo vamos a dejar en un arcoíris negro o rojo si tiene que simbolizar al diablo, ¿no? A veces parece que solo exista un color en el arcoíris, y es que
incluso el arco iris tiene poca imaginación, ¿no? No sé. Totalmente. Yo creo que, Alberto, que nos hemos vuelto, perdóname que te corte, un poco extremistas. O es blanco o es negro, no vale un gris, ¿sabes? Yo creo, en general. Bueno, uno de los 4 pilares en los que se basa tu libro, uno de ellos es Bob Dylan. Y hay una cosa, ¿no?, que me causa curiosidad, ¿no? Es que antes de volcarse con el cristianismo, Bob Dylan era practicante del judaísmo. ¿Qué es lo que pasó en su vida o qué es lo que le hizo cambiar de idea? Bueno, Bob Dylan, que tiene una larga trayectoria, evidentemente, y ha sido uno de los músicos más prolíficos en cuanto a su discografía. Ha tenido fases muy concretas en su evolución personal y creativa. Evidentemente, Dylan, que nace de una familia judía, hebraica, y sus primeras canciones, sus letras, están impregnadas de esa influencia hebraica, ¿no? En su primer disco, bueno, creo que fue el segundo, de Free Willing, donde está el Blowing in the Wind y How Rain's Gonna Fall. Es un poco como un profeta bíblico del diluvio, ¿no? Precisamente en esta canción, una fuerte lluvia va a caer. Nos está diciendo que el diluvio está a la vuelta de la esquina. Se le llegó a llamar como, me parece que era el profeta meteorólogo, ¿no? Porque aparte del diluvio también vaticinaba tormentas de fuego y vientos huracanados de cambio, ¿no? Posteriormente, después de un accidente de moto terrible que sufre a mediados de los años 60, después de que se electrificara, él se refugia en su casa en Woodstock con su familia, rodeado de un ambiente absolutamente campestre, rural, rodeado de la naturaleza. Y ahí tiene una fase mística que se refleja perfectamente en el disco New Morning, que grabó en el año 70. New Morning, que para mí es una metáfora, la nueva mañana, de la luz interior que todos tenemos. En ese disco hay canciones absolutamente místicas. O sea, yo recuerdo un tema que es maravilloso, que es Father of Night, Padre de la Noche, o Three Angels, Tres Ángeles, o Si los perros corren libres. Bueno, muchas canciones están en ese disco. El trabajo que hizo con The Band, allí en Woodstock también, que se publicó como el título de Las cintas del sótano, también tiene muchas referencias a esa etapa mística que Dylan vivió. Posteriormente, en los años 70, ya hacia finales de los años 70, Dylan está actuando, está dando un concierto y alguien del público le arroja al escenario un crucifijo. Y cuando vuelve al hotel después del concierto, está pasando una crisis terrible, personal, y de pronto coge ese crucifijo que se había guardado en el bolsillo y siente la presencia, tal y como él declaró, la presencia de Jesucristo en esa misma habitación, en el dormitorio del hotel donde estaba alojado. Y a partir de ahí nace en él el abrazo al cristianismo, un cristianismo evangélico, no el cristianismo, dijéramos, oficial de la Iglesia Católica. Ese fue lo que se conoció como cristiano renacido. Ese es el movimiento que Dylan abrazó y que evidentemente reflejó también en una trilogía maravillosa que es el Slow Train Coming, el disco Saved y Short of Love, desde finales de los 70 hasta principios de los 80, lo que le significó, como a otros artistas, un gran rechazo de muchos de sus fans. Hubo una deserción masiva de fans ante la conversión de Dylan al cristianismo.
Pero bueno, Dylan siempre ha sido una persona, un artista del que no sabías lo que se podía esperar, porque continuamente estaba cambiando y sigue haciéndolo. Nadie sabe lo que va a grabar, cuál va a ser su próximo disco, qué onda va a tener, en qué dirección va a tomar ese disco. Es una caja de sorpresas siempre, Dylan. Desde luego que lo es, porque si no recuerdo mal, él empezó realmente con en el mundo de la música con el folk, y no sé qué es lo que le llevaría a darse cuenta de que ese camino no era el correcto si quería realmente llegar al estrellato. Y bueno, finalmente, como bien hemos visto, decidió llegar a escoger más bien el camino del rock, abandonando todo el folk, como bien has comentado. Bueno, los 3 primeros discos de Dylan sí que son absolutamente folk. Él está viviendo en Nueva York, en el Village neoyorquino, y es el ambiente que se respira en esos primeros años 60 en Nueva York. Pero también tenemos que recordar que antes de que conociera a Buddy Guthrie, que fue uno de sus grandes maestros, maestro del folk, él se había fascinado también por el rock and roll. Él es un gran admirador de Chuck Berry y de Elvis Presley, evidentemente, y de Johnny Cash y de Roy Orbison, etcétera, etcétera. O sea que las raíces del rock, aunque en aquella primera etapa de principios de los años 60 no se manifestara en su obra, pero nunca le había abandonado. El cambio que dio cuando se electrificó, bueno, todos sabemos que también le significó una gran deserción de fans en el ámbito del folk. Nadie entendía lo que estaba haciendo Dylan después de haber sido el estandarte, el mayor estandarte del movimiento folk, del renacimiento de la canción folclórica popular en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que el rock es lo que es hoy gracias a lo que Dylan hizo porque fuera así. O sea, sin Dylan, yo dudo de que el rock hubiera tomado el rumbo que tomó posteriormente. No solo el rock musical, sino el rock poético. O sea, Dylan es el primer gran poeta del rock, sin duda alguna. Es a quien mira Leonard Cohen también cuando decide irse a Estados Unidos, a Nueva York, para tratar de vender sus canciones, que al final hace que empiece a cantar a Judy Collins y se decida él mismo a interpretar sus propias canciones en vez de ir a Nashville, como tenía en la cabeza pensaba ir a Nashville a vender algunas de las composiciones que había creado en los años 60 en la isla griega de Hydra, donde pasó 6 o 7 años de su vida. Nos vamos a ir ahora a hablar de Leonard Cohen, el cual acabas de mencionar, y me consta que era íntimo amigo tuyo. Este gran personaje, ahora nos hablas un poquillo de él, era un poeta y músico y bueno, y tenía una cierta atracción por la religión. ¿Cómo era este personaje? Tú que viviste muy de cerca sus últimos años, sus últimos bastantes años, sus últimos 30 años aproximadamente, ¿no? Bueno, yo lo conocí en el año 80 en Barcelona, con motivo de la presentación en directo del disco Canciones Recientes, que se publicó en el año 79, en el 80 vino a España a presentarlo. Y yo, que ya había empezado a editar por mi propia cuenta, de manera artesanal, unas traducciones de una selección de textos, de letras de canciones y de poemarios, puesto que Cohen había publicado, me parece que 4 o 5 libros de poesía antes de dedicarse a cantar. Bueno, había hecho esos libritos de manera artesanal que vendía en las Ramblas de Barcelona, que dejaba en depósito en las librerías y cuando se vendían pues los pagaban, o vendía a la salida de los conciertos, siempre en Barcelona estoy hablando, yo nací en Barcelona,
Y me fui con ese cargamento de libros al hotel donde sabía que él estaba alojado, frente a la catedral, y se lo puse en sus manos. Todo mi trabajo, inmediatamente pues me invitó a comer. Después nos fuimos a la prueba de sonido en el Palacio de los Deportes. Después nos citamos para desayunar al día siguiente, antes de que el autobús de la gira se marchara a Toulouse, que es donde tenían el próximo concierto. Y me preguntó: ¿qué haces hoy, Alberto? Y le dije: pues nada, ¿por qué no te vienes a Toulouse con nosotros? Y allí me fui, me subí al autobús con ellos. Y en diciembre, un mes después, esto fue en noviembre, sí, un mes después, estaba en su casa en la isla griega de Hydra, pasando las fiestas de Navidad, las vacaciones de Navidad, con sus dos hijos, Adam y Adam y Lorca. Adam tenía, parece que 6 años, y Lorca tenía 4 años. Y bueno, ese fue el inicio de nuestra amistad, que hemos mantenido evidentemente hasta su último día. Siempre le he consultado todas las dudas que me saltaban los trabajos de traducción, y él siempre ha estado ahí. Y bueno, este lazo que tenías con él, ¿no? Quizás te ayudó también a entender de dónde venía un poco su pasión por la religión, que si no recuerdo mal era el budismo zen, ¿verdad? Sí, pero esto es, como en el caso de Dylan, que Cohen también tiene raíces judías, sobre todo en sus primeros poemarios e incluso en sus primeras canciones. Por ejemplo, la primera canción de su primer disco, Suzanne, tiene una estrofa entera dedicada a Jesucristo, una estrofa preciosa. En su segundo disco también narra la historia de Isaac, el sacrificio de Isaac por parte de su padre, que recibe una orden de Dios de sacrificar a su hijo en un altar. En estos primeros discos hay también están plagados de referencias bíblicas, la obra de Cohen. Pero curiosamente, esta primera trilogía, estos primeros 3 discos que construye Cohen, obtienen una respuesta muy crítica por parte de los medios musicales, sobre todo en Inglaterra. Le llegan a decir que es el depresivo no químico más poderoso del mundo, cosas de este tipo, que solo le falta incluir una hoja de afeitar en sus discos para que la gente pueda cortarse las venas mientras escucha sus canciones, porque Leonard sufría de depresión, probablemente heredada de su madre, y pasaba de una frenética actividad sexual, social y creativa a otra de indolente retiro, angustia y ansiedad. Eso le hizo ver que necesitaba una completa autorreforma personal. Y coincidió en Nueva York, se encontró con un maestro japonés budista que se llama Joshu Sasaki Roshi, y con él empezó a practicar la meditación zen. Se fue a un monasterio cerca de Los Ángeles, el monasterio de Mount Baldy, donde pasaba tanto tiempo dentro como fuera del monasterio. Y estuvo practicando la meditación zen desde principios de los años 70 durante 30 años. Incluso llegó a retirarse completamente del mundo de la música en el año 93 y se recluyó en el mismo monasterio budista de Mount Baldy durante 5 o 6 años, creo, aproximadamente. Allí fue ordenado monje budista en el año 96, y cuando terminó este periodo en el monasterio, decidió irse a la India para estudiar con otro maestro hinduista de la escuela Vedanta que se llama Ramesh Balsekar, con el que finalmente alcanzó el Satori, lo que en Occidente conocemos la iluminación, que evidentemente también se refleja en los últimos discos que grabó antes de su fallecimiento.
Pero bueno, Leonard Cohen es que ha bebido de todas las fuentes originales, También fue muy influido por el sufismo, que es la rama mística del Islam. La cultura islámica siempre le ha atraído muchísimo a Cohen. Hay muchas referencias de los poetas persas, Rumi y Atar, que son poetas persas del siglo XIII. Rumi fue el que fundó la orden de los derviches giróvagos, y poetas como Kabir también han tenido mucha influencia en la vida personal y discográfica y poética de Leonard Cohen. Uno de los grandes, Leonard Cohen. Otro también de los grandes de los cuales, mencionas también ahí en tu libro es Patti Smith. Una persona que llegó a Nueva York con una mano delante y otra detrás, como quien dice, no era nadie conocido, y yo creo que él jamás se llegó a imaginar hasta dónde podría llegar en el futuro. ¿Tuvo algo que ver este éxito, este rotundo éxito que obtuvo este artista con la ayuda de la religión o del misticismo? Sí, Patti Smith también, yo siempre la he considerado una persona muy espiritual. También era una gran seguidora de los derviches giróvagos, de la orden fundada por el poeta sufí Rumi. La religión siempre ha estado presente en la obra de Patti Smith. Más que religión, yo diría espiritualidad, porque yo cuando hablo de estos autores, más que la religión por sí mismo, lo que veo, evidentemente que ha tenido mucha influencia la religión, pero son personas más espirituales que religiosas, y esa es una diferencia, una distinción que me gusta subrayar, ¿no? Son personas, son artistas profundamente espirituales, porque de alguna manera el arte, y en este caso concreto la música, pero en cualquier ámbito del arte, yo creo que el arte es como una especie de radar que permite ver cosas invisibles, cosas intangibles, y eso es, en definitiva, el mundo espiritual, las cosas no materiales. Así que, no sé, mira, yo creo que realmente la poesía es el idioma del corazón. Estos artistas son unos grandes representantes de como decía, poetas del rock. Son poetas de los que brota de su propio corazón esa necesidad de expresión de su mundo espiritual. Y así como si digo que la poesía es el idioma del corazón, creo que no hay nada más próximo al corazón que el espíritu. O sea que la poesía es también el idioma del espíritu, el idioma de la espiritualidad. Algo así me quiero referir. Sí, no, se te entiende perfectamente, Alberto, lo que quieres decir. Esta quizás es una pregunta un poquillo más personal, y dejando al margen a Leonard Cohen, de todos los artistas musicales que mencionas en tu libro, y te digo, lo dejamos al margen porque si no sería hacer trampa, o sea, me imagino, o a lo mejor me equivoco, es que Leonard Cohen es tu preferido, por muchos motivos, ¿no?, en este libro, pero al margen de Leonard, ¿a cuál destacarías tú de todos los que hablas en tu libro? Es difícil destacar a alguno de ellos por encima de los otros, pero es la música que yo escuchaba en los años 70, estos artistas, Dylan, Cohen, Harrison, Cat Stevens, Patti Smith, Sinéad O'Connor vino un poco después, pero me resulta difícil. Nick Cave me gusta mucho también, es uno de mis músicos, poetas favoritos. No quiero destacar a nadie por encima de otros, realmente. Muy bien, todos tienen sus particularidades, su personalidad, y cada uno ha seguido el camino que tenía que seguir, el camino que ha escogido. Muy bien. Bueno, pues queridos amigos, el libro del que hoy nos ha hablado Alberto Manzano es Aleluya, de la editorial Libros Cúpula.
Y bueno, os invito a que leáis si queréis conocer más sobre la vida de todos estos grandes artistas que menciona Alberto en su libro, desde el punto de vista de la espiritualidad, como bien él ha mencionado. Vamos a destacar esa parte, ¿no? Porque la verdad que nos va a hacer entender muchas formas de actuar, muchos movimientos que hubo en aquella época y esas transformaciones que se sufrieron, ¿no?, en aquella época, y que hoy en día, bueno, pues nos ha llegado, gracias a esas transformaciones, nos ha llegado la música del rock de otra forma diferente a como nació, como dijimos al principio. Alberto, formas de contacto y redes sociales en las que puedas estar presente y nuestros amigos se puedan poner en contacto contigo. No, carezco de ellas. Eres de los pocos, Alberto, ¿eh? Eres de los pocos que sobrevives todavía a todas esas drogas, por decirlo de alguna manera. Sí, soy un hombre de las cavernas aún. Bueno, pues nada. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por contarnos estas historias tan interesantes del mundo del rock. Y nada, te espero para futuros programas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Espero que nos volvamos a ver y bueno, a ver. Sí. Probablemente sea un poco más complicado, pero sí podamos hablar una vez más. Ya sabes que cuando quieras, Alberto, esta es tu casa y bueno, si el confinamiento nos deja ya de una maldita vez, pues a lo mejor algún día sí que coincidamos en alguna firma de libros o lo que sea, porque bueno, aquí en Madrid sí que es verdad que hay veces que cuando nos dejan, ya sabes que hay en la feria del libro y me acerco muchos, la verdad, y oye, si alguna vez te acercas, pues estaré encantado de ir a conocerte. Bueno, a ver si puedo llevar mi cueva conmigo. Muy bien. Pues nada, Alberto, cuídate, un abrazo, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora es el momento de las noticias del misterio y bueno, vamos a ver, Javier, qué noticias nos tiene preparadas para hoy. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien. Bueno, algunas de las noticias que hoy nos traes vienen también de parte de YouTube. ¿Esas noticias son reales? Bueno, de hecho la traigo porque la noticia en concreto, porque los vídeos y las imágenes que hay las van a revisar en las respectivas comandancias de Brasil, para ser más concreto, y van a revisar por qué esas cámaras de seguridad de las calles han grabado esas cosas. Vamos a llamar las cosas de momento hasta que lo explique y incluso los departamentos pertinentes van a estudiar las imágenes y van a hacer un estudio. Tienen pinta de ser muy fake, pero claro, que haya llegado hasta tan alto y que vayan a ser revisadas por las fuerzas y todo ese tipo de cosas, pues me ha llamado la atención y lo traigo para que una vez que lo cuente, pues la gente, si quiere, que eche un vistazo a las fotografías y a un pequeño vídeo corto que hay. Nada, ya te digo, y además la calidad tampoco es muy alta, que la gente no espere mucho, porque al final son cámaras de seguridad que hay enfocando la calle, pero la verdad es que la fotografía y el vídeo de pocos segundos es bastante perturbador. Es un poco... Lo traigo porque ha llegado lejos. Si es un fake, ha llegado lejos, ¿vale? Y van a intentar esclarecerlo. Pero bueno, pues me parecía curioso porque ya te digo, o sea, que haya llegado tan lejos cuando hoy en día estamos muy acostumbrados a todo este tipo de fakes, pues bueno, no deja de quitarle cierto premio, ¿no?, a la gente que lo haya hecho, si ha sido un fake, y si no, pues es bastante perturbador. Bueno, ya veremos a dónde llega esto. Vale, y aparte de esta noticia de la que nos acabas de contar, ¿qué más nos trae, Javier? Pues sí, mira, vamos a hablar de la noticia. Cuando te la he comentado, la he llamado Atrapados en océanos subterráneos. Y es porque
hoy en día varias lunas, ¿no?, de nuestro sistema solar tienen océanos de agua, pero fuera hay una gruesa capa de hielo. Y entonces han surgido ciertas teorías de las que algunos organismos extraterrestres podrían estar atrapados en esos océanos subterráneos, y voy a contar la teoría de ese científico que nos la ha contado, y que además todo muy bien hilado y todo bien pensado. Es más, la teoría va incluso a tener una misión espacial, con lo cual es algo bastante bien traído. Luego te voy a hablar del Ingenuity, que es ese primer helicóptero /dron en Marte que va a hacer sus pinitos y va a hacer algunas cosas, ¿no? Como enseñarnos algunas partes que el rover no puede hacer, como por ejemplo ver las cosas desde arriba y todo eso. Vamos a ver a qué se va a dedicar un poco y cuánto ha costado, lo que está compuesto y lo que va a hacer, cuál va a ser su trabajo, limitado, pero su trabajo. Luego te voy a hablar de un estudio que ha salido en BBC, que se pregunta también un científico, y es qué pasaría si el tiempo transcurriera en dos direcciones. Me ha parecido muy curioso el estudio, la verdad es que es para ser pensado y ver qué podría pasar, ¿no?, si llegáramos a poder observar esas dos direcciones del tiempo. Y como ya hemos comentado al principio, pues al final te comentaré estos avistamientos extraños en Brasil. Muy bien, bueno, pues vamos con esa de las primeras noticias, que nos hablas de unos océanos subterráneos donde se encontraban atrapado algo. Cuéntanos. Pues sí, mira, un científico, ¿no?, que se dedica a estudiar todos esos planetas, ¿no?, y todas estas lunas, ¿no?, dice que los mundos de agua subterránea sean probablemente comunes en la galaxia y probablemente incluso mejores para la vida que los entornos similares a la Tierra, ¿no? Sin embargo, si una especie inteligente surgiera debajo de una de estas cortezas congeladas, se encontraría obviamente en un aislamiento perpetuo, ¿no? En lo que sería una posible solución a esa paradoja de Fermi, ¿no? La paradoja de Fermi, digamos que sería, una aparente contradicción, ¿no?, que hay entre las estimaciones que afirman que hay muchas posibilidades de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo que observamos, y la ausencia de evidencia de estas dichas civilizaciones. Esto es una teoría que ya viene, esta paradoja viene del año 1950, ¿no?, y que salió de una conversación bastante informal de un físico, que era Enrico Fermi, con otros físicos de laboratorio, pero hay que decir que ha tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres hasta hoy en día, ¿no? Si buscamos paradoja de Fermi en la Wikipedia, ¿no?, pues la paradoja, según viene ahí, literalmente, ¿no?, dice que se podría resumir de la manera siguiente: la creencia común de que en el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, combinada con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario, es paradójica, sugiriendo así que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o son incompletas. Lo que venimos diciendo ya muchas veces. A lo mejor estamos buscando cosas que no son correctas. Buscamos vida basada en el carbono cuando a lo mejor no tiene por qué ser así, o buscamos cierto tipo de marcas que a lo mejor no tienen por qué estar en ciertas, y entre comillas, civilizaciones inteligentes extraterrestres. Pues bien, volviendo a la noticia, ¿no?, varias lunas de nuestro sistema solar presentan estos océanos de agua líquida, pero que, como ya te he comentado al principio, estarían cubiertos por una gruesa capa de hielo. Y varias lunas, puedo hablar de Europa, de Titán y de Encelado, por ejemplo, ¿no?, y que sí que es verdad que hoy en día son objetivos, ¿no?, tentadores en esa búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. De hecho, estas lunas en órbita alrededor de Júpiter y Saturno tienen interiores cálidos, que es bastante raro, pero es el resultado de esas fuerzas de la marea, ¿no?, fuerzas de marea que tienen debido al tirón gravitacional, ¿no?, de los planetas que tienen anfitriones que son gigantescos, ¿no? Incluso hoy en día ya se está sospechando que Plutón pudo haber tenido un océano interior en el pasado. Sí que es verdad que todavía no se ha probado, pero los científicos ya están en ello, ¿no? Pues bien, curiosamente, hay mucha química compleja en el interior de estos océanos líquidos, ¿no?, lo que lleva a los astrobiólogos a preguntarse si estos entornos son habitables y, de ser así, se albergarían actualmente formas de vida extraterrestre, ya fueran
microorganismos, ¿no? Como podrían ser bacterias o, no sé, Víctor, o tiburones fluorescentes de 16 tentáculos. No sabemos. Otra cosa emocionante acerca de todos estos mundos oceánicos de agua interior, o como lo llaman los científicos, IWOW, es que están ubicados fuera de la zona habitable de nuestro sistema solar, ¿no? Ese cinturón tan importante dentro del cual los planetas o las lunas pueden retener agua líquida en la superficie, ¿no? Dada la sorprendente prevalencia, ¿no?, de todos estos mundos en nuestro sistema solar, Alan Stern, que es el científico planetario de Southwest Research Institute, dice que es probable que también sean comunes en los sistemas planetarios extrasolares, o por lo menos esto es lo que escribió en un nuevo informe que fue presentado recientemente en la Conferencia Anual de Ciencia Lunar y Planetaria. Es más, Stern sostiene que los mundos de los océanos interiores pueden incluso ser más propicios para la vida que los mundos con ecosistemas superficiales, ¿no? Y que sería una ventaja para el desarrollo y el mantenimiento de la vida. En el informe, que ocupa poco más de una página, Stern sostiene que la habitabilidad de tales mundos no depende de tipos específicos de estrellas, ¿no? O incluso la necesidad de que los planetas anfitriones tengan esas órbitas excéntricas, o incluso de la distancia de las estrellas anfitrionas, entre otras varias cosas. De hecho, dice que los mundos oceánicos subterráneos ni siquiera necesitarían un sol para ser habitables, ¿no? En referencia a esas lunas en órbita alrededor de planetas rebeldes, ¿no? Planetas rebeldes. Se sabe que existen planetas rebeldes, ¿no?, que son conocidos como planetas libres, ¿no? Pero hay que decir que los astrónomos aún tienen que detectar una luna alrededor de uno. Los astrónomos dicen que billones de planetas que flotan libremente podrían estar atravesando la Vía Láctea. Por lo que si Stern tiene razón sobre su potencial para albergar esas lunas habitables, esto representaría obviamente una importante reserva de vida en la galaxia. Los mundos oceánicos de agua interior, estos IWOW, también tienen un sistema de defensa incorporado, según Stern nos cuenta en este escrito, ¿no? Cualquier vida que emergiera en estos mundos acuáticos estaría protegida ya no por una atmósfera, sino por esa gruesa corteza helada que podría medir decenas de kilómetros de profundidad. Y esta capa lo que haría sería proveer de cierta estabilidad ambiental contra amenazas externas, ¿no? Ofreciendo protección contra peligro, pues, no sé, como podrían ser asteroides, erupciones solares, radiación espacial o incluso ciclos climáticos extremos o explosiones de supernovas cercanas incluso. Sin embargo, hay que decir que esto tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Esta misma capa protectora podría hacer casi imposible para los astrónomos de la Tierra detectar cualquier vida debajo de una superficie congelada. De hecho, eso no solo requeriría una tecnología telescópica increíblemente sofisticada y que hoy en día no existe, sino también la capacidad de detectar esas lunas exteriores, ¿no? Esas exolunas, ¿no? Lo que hay que decir que, aunque parezca sorprendente, hoy en día, Víctor, todavía está fuera de nuestro alcance. Sí que es verdad que aunque los astrónomos han confirmado la presencia, como ya hemos hablado muchas veces en el programa, de más de 4.300 exoplanetas, todavía no han conseguido encontrar una sola exoluna alrededor de cualquiera de ellos, con lo cual no es tan fácil, ¿no? En cuanto a la teoría y volviendo a Stern, ¿no?, acerca de esas IWOW, son abundantes en la galaxia y potencialmente rebosantes de vida simple. Digamos que esto podría ser, en su teoría, ¿no?, ciertamente realista, ¿no? Es una posibilidad que se debería estar investigando hoy en día ya en nuestro sistema solar, ¿no? Las misiones para explorar los océanos subterráneos de Encelado y de Europa deberían estar entre las primeras, digamos, entre las más altas prioridades, ¿no?, en lo que respecta a esa exploración espacial futura, ¿no? He traído esta noticia porque me ha parecido todo este mundo de las IWOW, todo esto que podría tener vida en su interior, ¿no? Lo traigo porque hoy en día hablamos mucho de Marte. De hecho, en la siguiente noticia vamos a hablar de Marte, ¿no? Y por supuesto, Marte es genial, pero tenemos que recordar que hoy en día es un mundo, el planeta rojo es un mundo que está muerto, ¿no? Mientras que estas lunas oceánicas sí que es verdad que todavía podrían albergar esa vida extraterrestre real y que incluso todavía estuviera viva. Así que estaría
muy bien que nuestros científicos se pusieran manos a la obra e intentaran visitar una de estas lunas con esa capa de hielo por fuera y con esos océanos inmensos en su interior. Ahora nos vamos a ir hasta el planeta rojo, el planeta Marte, donde van a lanzar el primer helicóptero dron llamado Ingenuity. Cuéntanos, Javier, ¿qué intenciones tienen para llevar este helicóptero a este planeta? ¿Qué quieren conseguir con él? Pues sí, mira, como bien has dicho, ¿qué vamos a conseguir con él? Porque hasta ahora, ¿no?, la exploración humana en Marte ha consistido en enviar orbitadores alrededor del planeta y hacer serpentear a los rovers por la superficie y poco más. Pero a principios de este mes que hemos entrado, no sé exactamente la fecha, la NASA todavía no lo ha dicho tampoco. Me parece que hay una fecha estimada, pero ahora mismo no recuerdo, no, el día exacto me parece que no está, ¿no? Va a llevar todo esto la NASA a un nuevo nivel, que es el lanzamiento de ese helicóptero Ingenuity. Este helicóptero está equipado con 2 rotores de 2.400 revoluciones por minuto, uno colocado encima del otro. Tiene baterías de litio que funcionan con energía solar y 4 patas de carbono. Y está previsto que realice el primer vuelo controlado por la humanidad desde otro planeta. Además, el equipo de la NASA que maneja el Ingenuity ya sabe por dónde va a transitar este helicóptero de la cantidad nada más y nada menos de 80 millones de dólares. Y es en una zona alargada de unos 90 metros cerca de la zona de aterrizaje del Perseverance, ¿no? Hay que decir que el helicóptero, el Ingenuity, llegó a ese cráter G0 donde aterrizó el Perseverance desde dentro. O sea, el helicóptero está en el interior del Perseverance. Todavía no se ha desplegado porque hoy en día todavía se está cargando, ¿no? Todavía está obteniendo esa energía del rover. Pero una vez que se separe, el plan va a ser rápido y sencillo. Tiene que despegar y echar a volar. De hecho, si el equipo que lo maneja tiene suerte, va a poder repetir esta maniobra varias veces más. Sí que es verdad que te voy a decir que no nos esperemos horas de streaming, de retransmisión del Ingenuity desde allí, porque está previsto que cada vuelo estacionario dure entre unos 20 y 30 segundos. Aunque sí que es verdad que gran parte de Marte es increíblemente plano, incluido el tramo donde aterrizó el Perseverance, ¿no? Y que, como ya hemos comentado, solía corresponderse con el lecho de un lago. Existen muchas cosas que se pueden averiguar al atravesar un planeta por el aire. Los científicos de la NASA esperan que este helicóptero pueda trazar el camino a seguir para las futuras naves que llevemos a Marte y pueda servir para orientar otras misiones similares como la prevista a la Luna Titán. Una vez que el proceso va a ser fácil, Víctor, una vez que el Ingenuity se separe del Perseverance, el rover se va a mover a toda prisa para asegurarse de no proyectar sombras sobre el helicóptero antes de que llegue el próximo amanecer marciano, porque solo le quedaría energía suficiente de esa conexión que está tomando ahora mismo al rover para aguantar una noche en Marte sin energía solar, por lo que es importante que tenga acceso libre a la luz solar al día siguiente. El Perseverance, ya te digo, conforme el Ingenuity se separe, el Perseverance se va a alejar por lo menos unos 60 metros del lugar hasta alcanzar una zona que ha sido bautizada como el Mirador Van Zyl, donde va a observar los logros de ese pequeño helicóptero. Después de haber sido probado el helicóptero en entornos simulados, ¿no?, a la atmósfera marciana, está previsto que se enfrente a esa prueba real. Ya te digo, la fecha exacta no lo sé, podría ir alrededor del... No sé si fue exactamente alrededor del 10, del 12, no sé exactamente, porque tampoco la NASA ha dado fechas estimadas, ¿no? Y sí que es verdad que debido a que utiliza componentes punteros, ¿no?, que van a ayudar al helicóptero a navegar a través del aire marciano y a transmitir la información a Perseverance. A pesar de todo esto, hay que decir que el Ingenuity sigue siendo, digamos, una especie de demostración interplanetaria, ¿no? Lo que significa que este mini helicóptero, como ya te he dicho, Víctor, solo va a tener un breve periodo de tiempo de funcionamiento. Tendrá literalmente un mes terrestre para probar esos rotores, esos motores, y poder realizar, parece ser, que hasta 5 vuelos. El equipo de la NASA no ha querido comentar si los vuelos posteriores a la primera prueba podrían ser más ambiciosos, pero parece ser que nuestro pequeño Ingenuity va a durar solo 5 vuelos
esperemos que nos entregue muchas imágenes bonitas y, por qué no, alguna que otra curiosidad del planeta rojo de la cual no nos hayamos dado cuenta todavía viéndolo o a ras del suelo o desde arriba. En la siguiente noticia nos vas a hablar de una cosa que es un poco controversia, ¿no? ¿Y si el tiempo transcurre en dos direcciones? Explícanos esto un poco, Javier, porque ¿cómo es posible que el tiempo pueda transcurrir en dos direcciones a la vez? Sí, mira, es muy curioso. Lo voy a intentar explicar sencillo para que todos nos hagamos una idea en la cabeza, ¿no? Si empezamos por el principio, la historia del comienzo del universo, ¿no? Es bastante conocida, pero a lo mejor no ocurrió exactamente como nos lo han contado, ¿no? Empezamos desde el principio, Big Bang, hace 13.800 millones de años, un punto más pequeño que un átomo produjo una gran explosión. A partir de ahí se creó toda la materia que compone nuestro universo y que hoy en día todavía sigue expandiéndose. También fue justo en ese momento en el que comenzó a correr el tiempo, que desde entonces hasta ahora avanza imparable. La gran explosión lanzó partículas en todas las direcciones que luego se fueron agrupando para formar estrellas, planetas y galaxias que viajan por el universo. El tiempo, sin embargo, solo parece viajar en una dirección, siempre hacia adelante, ¿no? Pero ¿por qué si el espacio y la materia se expanden en todas las direcciones, el tiempo solo se mueve hacia adelante? Pues bien, esta teoría... hay un veterano científico que desafía toda esta teoría. De hecho, cuestiona esa narrativa clásica que tenemos hoy en día del Big Bang y propone una nueva concepción del tiempo. El nombre del científico es Julian Barbour, que es un profesor retirado que enseñó física en la Universidad de Oxford y que ha publicado las investigaciones en revistas científicas muy prestigiosas y a quien varios colegas reconocen como alguien con ideas muy profundas, originales y audaces sobre los asuntos fundamentales del universo. Julian Barbour es el autor de El punto Jano, una nueva teoría del tiempo, en la que se propone un universo de dos caras, con un tiempo que avanza en dos direcciones y al que incluso le llega a augurar un final mucho más esperanzador que esa muerte fría que algunas teorías vaticinan en nuestro cosmos, ¿no? Según lo explica él, ¿no? Vamos a extrapolarlo, ¿no? En la mitología de la antigua Roma, por eso se llama el punto Jano, ¿no? Jano era el dios de los principios y los finales. Usualmente se le representaba como un hombre que con dos caras, ¿no? Mirando en dos direcciones opuestas. Pues bien, la figura de Jano ilustraría muy bien la idea que tiene Barbour sobre el comienzo del universo, ¿no? La propuesta suya sería que en el Big Bang el tiempo no comenzó solo a transcurrir en un solo sentido, sino que también pudo comenzar a correr en la dirección exactamente contraria. Según Barbour, si Jano, ¿no? Si este Jano hubiera estado en el Big Bang, hubiera podido ver cómo el tiempo comenzaba a avanzar en dos direcciones opuestas, las cuales se podrían observar simultáneamente con esas dos caras, ¿no? Para entender cómo llegó a esta conclusión, tenemos que entender dos conceptos clave: la segunda ley de la termodinámica y la entropía. Mira, Barbour recurre a una nueva forma de ver esa segunda ley de la termodinámica, ¿no? Esta ley, lo que dice esta ley establece que un sistema evoluciona siempre hacia un estado más caótico, pero nunca al revés, ¿no? Hay un ejemplo clásico que es el de una copa de vidrio, ¿no? Siempre habrá muchas posibilidades de que esa copa se rompa y al final acabe haciéndose 1000 pedazos. Pero todos sabemos que luego de romperse es imposible que esos fragmentos vuelvan a unirse para dejar la copa tal y como estaba. Entonces, el vaso es un objeto ordenado que al romperse se desordena y ese es un proceso irreversible. Pues bien, en física, a esta medida del desorden se la llama entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía solo puede aumentar, nunca puede disminuir. Entonces, de ahí lo que entendemos, ¿cómo lo explico? Entendemos, ¿no?, que por qué decimos que el tiempo solo avanza en una sola dirección. Porque el tiempo solo avanza en una sola dirección en la que aumenta la entropía. Volviendo al ejemplo del vaso, Víctor, ¿no? Cuanto más tiempo dejemos un vaso en una mesa, va a aumentar el riesgo de que alguien le dé sin querer y lo rompa. Pero luego de que esté roto en el suelo, van a poder pasar 1000 años y el vaso jamás, nunca, va a volver a rearmarse y va a volver a ser un vaso.
van a ser miles de trozos de cristal. Pues parece ser que si lo extrapolamos con el universo, pasa igual, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, más aumenta esa entropía en el universo. Hay que decir que las leyes de la termodinámica se establecieron durante la Revolución Industrial, ¿no? Cuando los ingenieros intentaban fabricar máquinas de vapor que fueran más eficientes y en las que se desperdiciara menos energía, ¿no? La segunda ley indica que a medida que la energía se transfiere y se transforma, parte de ellas se disipa, ¿no? Digamos que se desperdicia. Pero para Barbour el problema está ahí mismo, ¿no? Porque esta segunda ley se hizo pensando, como dice él, en cilindros y máquinas, donde la energía y el calor pasaban de un lugar a otras, metidas dentro de un espacio delimitado, ¿no? Confinadas dentro de un espacio delimitado. Y para él el error está en creer que lo que ocurre en un espacio cerrado es lo mismo que lo que ocurre a gran escala en un universo que no tiene límites. Incluso él mismo cita un ejemplo, ¿no? Barbour nos cuenta que si ponemos un cubo de hielo dentro de una caja, la entropía aumentará de la siguiente manera. Primero tendremos un cubo que muy ordenado, ¿no? Es decir, que tiene la entropía muy baja. Luego ese cubo se va a derretir y el agua se va a derramar por la caja, con lo cual esa entropía va a ir aumentando. Finalmente, el agua se podría evaporar y las partículas se repartirían de manera indistinta por toda la caja, que sería cuando la entropía ha llegado al máximo nivel. Pues bien, según nos dice Barbour, en un espacio sin límites, esas partículas de agua podrían seguir viajando y gracias a la gravedad ir uniéndose a otras partículas hasta formar nuevas estructuras más complejas que luego irían creciendo en todas las direcciones del espacio y también del tiempo. Entonces Barbour lo que determina, según él, lo que determina el paso del tiempo no es el aumento de entropía, sino el aumento de esa complejidad, ¿no? Sin límites de tiempo ni de espacio. Así que, si lo pensamos bien, en la visión tradicional de la física, la entropía obviamente aumenta implacablemente con el paso del tiempo, y eso quiere decir que algún día nuestro universo llegará a su máximo estado de entropía, se habrá expandido tanto que será un desorden total, ¿no? Claro, tú piensas, Víctor, que es como si el universo fuera un frasco lleno de canicas, ¿no? En algún momento ese casco pues, se va a romper, las canicas se van a dispersar de forma caótica y ese es el futuro que algunos expertos le auguran a nuestro universo, ¿no? A medida que el universo se expande y aumenta la entropía, el calor y la energía se van disipando hasta que todo quede frío, hasta que el universo muera, ¿no? Eso es lo que los expertos llaman la muerte térmica, ¿no? O la gran congelación. Pero sin embargo, Barbour, dice, él cree que es bastante más optimista con su pronóstico, ¿no? En su teoría, la flecha del tiempo no avanza inevitablemente hacia la entropía total, por el contrario. Lo que él pronostica es un universo cada vez más complejo y más estructurado que al final iría creciendo sin fronteras. De hecho, en vez de disipación, Barbour prefiere decir que la energía se esparce. Él no cree que el tiempo nos esté llevando a una única dirección, hacia una entropía que va a convertir todo al final en un puñado de partículas indistinguibles entre ellas, ¿no? Su visión es la de un universo cada vez más variado y más dinámico, donde no va a faltar el calor y la energía para seguir creciendo en todas las direcciones del tiempo y del espacio. Me gustó mucho el artículo cuando lo leí, el escrito. Me gusta mucho la teoría y yo creo que es de los primeros que nos plantea algo que no acaba en esa muerte térmica, que es horrible, ¿no? Y que seguramente, cuando eso pase, seguro, nosotros no estaremos aquí. Pero ¿por qué no augurarle un futuro mejor al universo? Y esta me parece una muy buena teoría. Y ahora sí, ya no hay spoiler que valgan, y vamos a empezar a hablar de ese extraño vídeo y perturbador que nos comentaste al principio de la sección. Ahí que se rodó o se grabó en el país de Brasil, si no recuerdo mal, ¿verdad, Javier? Correcto. Bueno, pues nada, cuéntanos. Sí, mira, es que la verdad, hombre, me río porque ya te digo, o sea, cuando se ve ahí, cuando tanto tú, Víctor, como los oyentes vean las fotografías, lo primero que va a esbozar a alguno es una sonrisa, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, es una noticia muy corta porque ya te digo, o sea, van a investigarlo ahora. Yo solamente te puedo describir lo que sale en esa noticia, ¿no? Son 2 imágenes que están causando gran temor e incertidumbre en la población, ¿no?
Porque la primera se trata ya te digo, de un posible humanoide, ¿no? En la localidad de Tres Lagoas, que es en el centro oeste del país, ¿no? Y en la borrosa imagen, pero sí que es verdad que es borrosa, pero sí se puede ver una figura que es muy similar a la de un ser humano, pero con unas características como unas largas piernas musculosas o como los brazos muy largos también. Sí que es verdad que lo han denominado en las noticias humanoide, porque obviamente pues va erguido, ¿no? Tiene 2 brazos y 2 piernas, tiene una cabeza, pero hay que decir que la fotografía, el vídeo causa, o sea, el aspecto causa un gran miedo, ¿no? Y ya te digo que fue tomado por algunas cámaras de seguridad de la calle, unos pequeños fragmentos de vídeo, pero sobre todo lo que más se ha difundido han sido las fotografías. Pero ¿qué pasa? Pues que no fue la única imagen que se difundió sobre este humanoide, ¿no? Que puede encontrarse en esas calles de Brasil. En ciudades como Franca, Aracatuba y Barra Bonita se han tomado fotos similares, que eso es lo que me ha llamado la atención. O sea, no se ha detectado solamente en un sitio, ha sido en varios sitios, en varias ciudades. Y claro, esto se une a la ya siempre leyenda, ¿no? De aquel país sobre el posible avistamiento de ovnis. Recuerda, Víctor, que es tan así lo de los avistamientos que en 2010 los militares de aquel país lanzaron incluso un manual de acción si se llegaban a ver objetos voladores. Ya te digo, como te decía al principio, que el otro día del programa, porque ya se especifica que estas fotografías, estos seres extraterrestres, lo entrecomillo, lo subrayo y lo cojo con pinzas, detectados, tienen que ser registrados por el Comando de Aeronáutica. Y sí que es verdad que es necesario tener imágenes del objeto, como así también material audiovisual, los cuales van a ser enviados al Archivo Nacional. Hay que decir que hasta el momento de que esto ocurriera se habían recolectado al menos 4.000 páginas sobre varias observaciones parecidas por parte de los pilotos, y ahora, como ya te he dicho, el Comando de Aeronáutica va a empezar a estudiar estas imágenes porque han sido en 3 o 4 ciudades diferentes, similares las imágenes, y obviamente ha causado bastante miedo en la población, porque la verdad es que no parece nada agradable el humanoide que aparece en las imágenes. Voy a estar atento para cuando de verdad sepamos algo más, traerlo. Pero ya te digo, que no me mate nadie, porque esto seguramente será un fake, pero me ha parecido curioso que se le haya dado tanto bombo y que incluso haya llegado a altas esferas para intentar ser comprobado cuando tú ves la imagen y lo primero que se te viene es una risa, y es decir, mira qué bien hecho está, ¿no? Pero bueno, varias cámaras de seguridad, varias fotografías, varias ciudades distintas. Bueno, esperaremos a ver qué más noticias tenemos y las traeré al programa, claro que sí. Muy bien, perfecto. Pues Javier, te pido eso sí, por favor, que me pases el enlace de esa noticia, que la vamos a colgar en la comunidad de iVoox y en las redes sociales cuando pongamos este programa en público, vamos, en antena te iba a decir, pero bueno, publicado. Y nada, y bueno, pues que invitamos a que los amigos que nos están escuchando participen, nos digan qué opinión tienen sobre este vídeo y bueno, vamos a ver a qué conclusión llegamos entre todos. Claro que sí, que le echen un vistazo. Ya te digo, me pasé por varias páginas y en una de ellas o en 2 de ellas fue donde encontré el vídeo de muy pocos segundos, pero lo que sí que hay, si no consiguen encontrar el vídeo, pues lo que sí que hay son imágenes que dentro de esa baja resolución de unas cámaras de seguridad de en medio de la calle sí que se puede ver bastante bien lo que hay ahí delante. Se nota mucho que no es una persona ni es nada que se pueda explicar, por lo menos sencillamente. Y sí, claro, te pasaré el enlace, que nuestros oyentes echen un vistazo y que nos digan qué parece, porque parece, ya te digo, cuando lo vean, parece salido de una película de cualquier tipo de película de invasión extraterrestre que podamos recordar, pues es algo parecido. La verdad es que es muy curioso. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver qué efecto tiene entre nuestra audiencia. Así que nada, Javier, que como siempre unas noticias interesantes y bueno, ya sabes que siempre nos gustan, o sea, es algo cotidiano. Y bueno, pues poco más puedo decirte y te deseo, pues nada, que tengas una buena semana y como siempre te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, sabes que para mí es un placer venir aquí todas las semanas. Un abrazo para ti y todos los oyentes. Venga, un abrazo, Javier, cuídate.
En noviembre de 1998 se produjo en Polonia la desaparición de una joven llamada Katarzyna. 2 meses después, a principios de enero de 1999, se encuentran los restos de su cuerpo totalmente desollado. Los perfiladores criminales tenían claro que el asesino volvería a cometer otro tipo de asesinato tan atroz seguramente, pues en Polonia solo tenían un antecedente de un caso similar ocurrido en el año 1983. En mayo de ese mismo año, el teléfono de la policía comenzó de nuevo a sonar y al otro lado de la línea se encontraba un anciano de nada más y nada menos que 80 años diciendo que su nieto había asesinado a su hijo y que se encontraba suelto por la ciudad y llevaba una máscara que él mismo había confeccionado con el rostro de su padre, al cual acababa de asesinar. Verónica Cano nos trae hoy este crimen sangriento y suculento y cruel que llevó a cabo una persona apodada como el Aníbal Lecter polaco. Os dejo con Verónica. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Vuelvo a daros las gracias por el espacio y sobre todo por la acogida. Me parece fascinante que cada mes estéis ahí, escuchando todas estas historias a través de las ondas, historias que cada vez llegan más lejos. Por este motivo voy a aprovechar muy bien este espacio y voy a hablaros en esta ocasión de un famoso caso que a finales de la década de los 90 supuso un revulsivo social en Polonia. Polonia es un país de clima húmedo, estable a nivel de seguridad y sin riesgos relevantes para la integridad de las personas. Allí la lucha contra la delincuencia es efectiva y digamos que se disfruta de una excelente sensación de seguridad en general, hasta en horario nocturno. Es cierto que se recomienda ser precavido o estar atento a la delincuencia de poca monta, pero los hechos que sucedieron el 30 de mayo de 1999 fueron totalmente inesperados. La policía es verdad que suele mantener un nivel de tolerancia muy bajo con respecto a los comportamientos antisociales, pero lo que sucedió nada tenía que ver con los carteristas o con el consumo de alcohol en la vía pública. Sin embargo, y antes de entrar en la materia, sería interesante conocer a Vladimir, el personaje del que vamos a hablar esta noche. Se trata de un joven polaco que por aquellos entonces tenía 26 años. Procedía de una familia ucraniana y en el año 1991 decide trasladarse a Polonia con la intención de iniciar estudios en medicina. Pero debe ser que el compromiso no le sentó demasiado bien y acabó por abandonarlos poco después. Apenas 2 años más tarde de este momento, su padre vende su casa en Rusia y se traslada con él a Polonia. Y también lo haría su abuelo, de 80 años, poco tiempo más tarde. Quizás el problema principal o el detonante fue que el padre de Vladimir había decidido separarse de su madre. Concretamente había decidido abandonarla por una mujer 30 años más joven que él. Esto supuso un fuerte shock para Vladimir, pues en cierto modo su padre había abandonado a su persona de referencia, a su madre, pero también había abandonado a sus propios hijos. Sin embargo, y esto hay que decirlo, esta información contrasta mucho con todo lo anterior, con todo lo que hemos hablado, porque parece que no queda claro si realmente vivían todos bajo el mismo techo o si la familia se reunificó poco antes de los hechos tan macabros que vamos a contar esta noche. Lo que sí está claro es que el padre tenía una situación económica bastante desahogada y que nunca ayuda a sus hijos, lo que aumenta el rencor que Vladimir tiene hacia esa figura paterna. Ese rencor que, digamos, decidió liberar de una forma extremadamente planificada. La noche del 30 de mayo de 1999, Vladimir llamó a gritos a su padre. Le llamó de manera incesante, para que acudiera al sótano como si necesitara algo. Los gritos también los escuchó el abuelo desde la planta superior de la vivienda.
pero estaba demasiado mayor como para darse cuenta de las cosas. De hecho, apagó la luz y se durmió rápidamente, sin pensar ni tan siquiera en lo que estaba a punto de ocurrir. El padre de Vladimir acudió rápidamente a la llamada de su hijo, que gritaba sin parar desde el sótano. Bajó las escaleras a toda velocidad, pero justo al llegar, fue sorprendido por una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Podía haber muerto en el acto por la intensidad, pero era una persona demasiado fuerte, así que quedó paralizado y dolorido, retorciéndose en el suelo, pero aún con vida. Vladimir no había cumplido con su objetivo, que era acabar con la vida de su padre de manera rápida. Así que tuvo que poner en marcha el plan B que había diseñado: acabar con la vida de su padre utilizando un destornillador al que le había afilado la punta de manera detenida. Le perforó el abdomen y el pecho, y alcanzó sus pulmones y su corazón. Sus escasos conocimientos de medicina le permitieron darle una muerte rápida, aunque eso sí, extremadamente dolorosa. Vladimir había planificado todo cuanto quería hacer esa noche. No le bastaba con acabar con la vida de su padre, quería ir más allá. Y lo consiguió. Cogió una cuerda y lo ató fuertemente por los tobillos, elevándolo sobre el suelo y dejándolo colgado boca abajo. Una vez en esa posición y utilizando un bisturí quirúrgico, comenzó a cortarle la piel de la zona del tronco superior, concretamente la del pecho y la del cuello, y la fue separando poco a poco del resto del cuerpo. Posteriormente, y utilizando una pala de gran tamaño, le seccionó la cabeza, dándole varios golpes secos. Una vez más, y bisturí en mano, le realizó numerosos cortes en la parte de atrás de las rodillas. Todo esto mientras un cubo iba recogiendo la sangre que todavía emanaba del cuerpo. Vladimir dejó de lado aquella escatológica escena en el sótano y se dirige directamente a su habitación, portando con él la cabeza de su padre. Trabajó duro durante toda la noche y lo hizo para separar poco a poco la piel del cráneo. Lo hizo con sumo cuidado, con la idea de confeccionar una máscara con la piel del rostro de su padre. Una máscara que además quería utilizar. Había preparado incluso algunos añadidos con los que corregir ciertas zonas de la cara para que la máscara le encajase a la perfección. Fue un trabajo muy meticuloso, del que todavía pueden encontrarse algunas fotografías por internet. Desolló poco a poco cada zona, incluso la del cuero cabelludo, respetando los orificios de la nariz, las cuencas oculares e incluso las orejas. Cuando terminó, decidió lanzar el cráneo o lo que quedaba de él entre la maleza del jardín, sin tener ni la más mínima intención de esconderlo. Y trató, eso sí, la máscara que había confeccionado a base de sal, ya no solo para evitar la descomposición, sino para que no se destrozara la obra de arte que él mismo había creado. Pero no todo acabó aquí. A la mañana siguiente y a la hora de desayunar, Vladimir tuvo el estómago suficiente como para colocarse la máscara sobre la que había estado trabajando toda la noche. Le cubría hasta el cuello. Su abuelo estaba demasiado mayor como para detectar la diferencia, pero sí recordaba que una especie de líquido rojo se deslizaba por la parte de atrás de las orejas del que creía que era su hijo. Se lo dijo y la única respuesta que tuvo fue que se trataba de restos de pintura. Eso sí, notó que la voz de su hijo era un tanto diferente a la habitual, aunque no pudo notar mucho más, pues Vladimir, enfundado en aquella repugnante máscara, había decidido salir a la calle, a sentarse en un banco sin temor alguno a ser descubierto. Es entonces cuando el abuelo decide bajar al sótano y descubre tan dantesca escena. Enseguida corrió a casa de los vecinos buscando ayuda, mientras Vladimir corría calle abajo, como buscando esconderse, pero sin demasiado esfuerzo. De hecho, se quedó en los alrededores de su propia casa,
observando cómo la policía entraba y salía de la escena del crimen. Se sentó en una parada de autobús próxima y fue detenido poco después. Todavía seguía portando aquella máscara, de la que parece que se negaba a separarse. A partir de este momento, y teniendo en cuenta lo macabro de este asesinato y la escasa voluntad de Vladimir para ocultarse, cuando el interés se centra en averiguar qué se escondía en la mente de este criminal, fue un acto extremadamente planificado, diseñado con tiempo y con paciencia, pensando minuciosamente en un plan A y en un plan B, por si las cosas salían mal, aunque el compromiso no era lo suyo. Le seguía fascinando la medicina y la mutilación de cuerpos, y seguramente continuó aprendiendo sobre estos temas lejos de la universidad. Aquel día nada sucedió por casualidad, y el crimen de su padre estaba cargado de significados implícitos, subjetivos, derivados de aquel elemento que detonó toda esta planificación: el abandono de su padre y la ruina económica que provocó en su familia. El hecho de que tomase la decisión de marcharse de casa, de no ayudar a sus propios hijos a pesar de su bonanza económica, el hecho de presumir de su nueva novia ante la tristeza del resto, fue para Vladimir un acto sucio y miserable, por decirlo de alguna manera. Así que él tenía que cobrarse de algún modo todo el dolor que había causado en la familia, y así lo hizo. Cuando le preguntaron por qué motivo había colocado a su padre en aquella posición, su respuesta fue clara: la cabeza de este tipo de sinvergüenza no debe colgar ni siquiera en la cruz del diablo. Es importante recordar que le colgó por los tobillos boca abajo en una posición humillante y contraria a la religión católica, lo que hace que se asocie directamente con lo diabólico y con lo malvado. El hecho de decapitarlo se asocia a que no podía mirarlo a la cara, porque había causado una vergüenza para él imposible de asimilar. Para Vladimir, su padre no merecía ningún respeto y por eso lanzó el cráneo contra el matorral. No tenía ningún valor, pues dentro de esa cabeza, de ese cerebro, se había urdido el plan de abandonar a la familia, por lo que tenía que deshacerse de ella de inmediato. Si eliminaba la cabeza, de alguna manera eliminaba los pensamientos y por tanto liberaría el cuerpo de todos aquellos pecados y maldades que había cometido. Todo apunta a que el hecho de crear una máscara de piel humana no era más que un juego. Pero esta noche quiero que vayamos más allá. A fin de cuentas, esa persona era su padre, y colocarse en su piel le serviría para sentirse como él, para ver y sentir qué pudo habérsele pasado por la cabeza para hacer lo que hizo. Porque en realidad, y una vez más lo repito, todo comenzó con el abandono. En realidad, y más que encajar a Vladimir en el perfil de Aníbal Lecter como se ha hecho desde siempre, yo lo haría en un personaje más real. Concretamente lo encajaría en el perfil de Edward Gein, el famoso carnicero de Plainfield. Aníbal Lecter es en realidad un personaje de ficción creado por el novelista Thomas Harris y que ha dado lugar a multitud de adaptaciones. De hecho, lo que más llamaba la atención de este personaje era su canibalismo o antropofagia, es decir, esa práctica que consiste en alimentarse de los congéneres y que puede ser más común en el mundo animal que en el humano. Aníbal Lecter podría ser considerado un psicópata, una persona encantadora en público y de gustos macabros de puertas para adentro, con un carácter manipulador y nocivo y con una tendencia muy planificadora. Apuesto, por tanto, por una figura más real, más tangible, y quizás sea la de Edward Gein la que mejor se acerque a toda la historia que os expongo esta noche. Porque ¿quién diría que Gein, aquel hombre de apariencia débil, frágil, introvertido, tímido, se convertiría con el tiempo en uno de los asesinos
más célebres de la historia de Estados Unidos, porque su caso ha conseguido inspirar la creación de numerosísimos personajes que en la actualidad siguen siendo verdaderos iconos del terror y del suspense, como por ejemplo Norman Bates. Seguro que ahora me estáis entendiendo. Gein en realidad no consumía carne humana, como Aníbal Lecter. En realidad Gein acudía al cementerio a exhumar cadáveres. Eran cuerpos de mujeres que ya estaban fallecidas. En ocasiones se las llevaba enteras y en otras ocasiones simplemente escogía aquellas partes que más le podían interesar. Es cierto y verdad que cometió 2 asesinatos, pero su fanatismo era otro, era diferente. Él creó su particular colección de máscaras de piel humana con pelo intacto, cráneos, sillas hechas con piel humana, pantallas de lámparas, papeleras, fundas de cuchillos y alguna que otra prenda de vestir, como por ejemplo chalecos o cinturones. Vladimir encaja más con este tipo de perfil porque él tampoco consumió carne humana. De hecho, en aquel momento fue diagnosticado con un trastorno esquizoide de la personalidad, una patología en la que el paciente evita las actividades sociales y las interacciones con otras personas. Las emociones de estas personas son muy limitadas y se comportan como personas solitarias, despectivas, carentes de habilidades sociales, hasta el punto de parecer que no tienen empatía alguna por nada. Discrepo en parte con este diagnóstico y apostaría mucho más por algún tipo de esquizofrenia, alguna de tantas, porque el crimen fue totalmente desorganizado, no tomó ningún tipo de precaución tras cometerlo. Es cierto que sabe lo que hace, diseña el plan A y el plan B, pero daos cuenta, incluso salió a la calle portando la máscara que había confeccionado, lo que implica en cierto modo su incapacidad para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. De hecho, estoy segura de que él sabía que no había hecho nada malo, porque en cierto modo había librado al mundo de la maldad de su propio padre, haciendo cumplir su peculiar y rígido código ético. En la esquizofrenia también existe el aplanamiento afectivo y también la disfunción generalizada en los planos social y laboral, y no solo en el trastorno esquizoide. En general se trata de personas desorganizadas, inexpresivas, con cierta incapacidad para mostrar sus emociones y sus sentimientos, que es cierto que a lo mejor durante toda su vida han mostrado comportamientos extraños a ojos de la sociedad. Pero un detonante puede suponer que se cometa el primer crimen. En este caso, y como ya he repetido en muchas ocasiones, el detonante fue el abandono de su progenitor. Además, también hubiese sido interesante averiguar si padecía algún tipo de alucinación, especialmente auditiva, esas voces que indican cómo comportarse o qué hacer, porque el diagnóstico ya hubiese sido indiscutible con esa información. Y con esta macabra historia os dejo esta noche, para que reflexionéis y veáis de una forma más clara que no sirve todo cuanto nos cuentan y que no podemos adjudicar a la ligera sobrenombres a las personas, tampoco a los asesinos, porque probablemente nos estemos equivocando. Y como habéis podido comprobar, Vladimir no encaja en el perfil de Aníbal Lecter. Muy buenas y misteriosas noches. Os envío como siempre un fuerte abrazo y os vuelvo a dar las gracias por estar ahí tras las ondas. Nos escuchamos de nuevo en un par de semanas, amigos y amigas de Misterioso Universo en la Red.
La aventura del misterio que hoy os hemos propuesto a través de nuestro programa está empezando a llegar a su fin. Y bueno, antes de pasar a recordaros las formas de contacto y las redes sociales donde nos podéis encontrar, quiero pediros un favor. Y ese favor es, pues que compartáis, si fuera posible, nuestro programa, ¿no? Vais a ayudar gracias a eso a que lleguemos a mucha más gente, nos escucha más gente, se una a nuestra pequeña familia, más amigos, ¿no? Y bueno, pues compartir con vuestras amistades, conocidos, compañeros de trabajo nuestro programa, siempre y cuando, claro, creáis que este tipo de temáticas le pueda llamar la atención. Y es que, no tenemos límites de plataformas. O sea, como bien sabréis, nos escucháis por cerca, creo que son de 28, 29 plataformas distintas a nivel mundial. Las más conocidas siempre las repetimos, ¿no? Que son Spreaker, Spotify, Evox, iTunes, TuneIn, por ejemplo, ¿no? Pero también estamos en muchísimas, como es Stitcher, Anchor, también estamos en Republic Podcast, también estamos en Generación FM, en algunas radios autonómicas, también por ejemplo del País Vasco, ¿no? Como Santurchi, Radio Santurchi se llama. Pero bueno, estamos en muchísimas, Player FM. Bueno, ahora mismo no me acuerdo de todas, ¿no? Pero es que llegamos a tanto, podemos llegar a tanto público, y solamente a través de vosotros y de vuestra ayuda es como vamos a poder llegar a mucha más gente, ya que por eso, lo tenemos en tantas plataformas para que no puedan decir, es que yo esa plataforma no la utilizo. Así que os agradecería muchísimo que nos ayudéis a llegar a todas esas personas y os estaremos eternamente agradecidos. Y ahora sí es el momento de recordar las formas de contacto y redes sociales en donde nos vais a poder encontrar. Y bueno, en Twitter nos vais a encontrar como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red, en Instagram también como Misterioso Universo en la Red. Y las formas de contacto son a través del email misteriosouniversored@gmail.com, el WhatsApp, que es el 689 80 96 32. Recordad que si vivís fuera de España tenéis que añadir más 34 al teléfono. Y también nos podéis contactar a través del grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos.